eh, presentando a un amigo muy querido que se llama Enrique Soriano Valencia, que a ver si está por ahí ya conectado. No lo veo, pero él va a estar platicándonos sobre algunas cosas relacionadas a la cultura. ¿Estás por ahí, Enrique? Ya ingresé, ya estoy aquí. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás? Bien, Enrique Soriano Valencia es periodista gracias. y, bueno, mejor que él se presente para que lo conozcamos mejor. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, gracias. Bueno, mi nombre es Enrique R. Soriano Valencia, soy periodista de profesión, también tengo estudios, licenciatura en educación y algunos niveles superiores al respecto de la licenciatura. Y pues aquí, invitado por ti y gustoso de platicar con tu auditorio con respecto al idioma, que esa es mi especialidad. No, Enrique, el gusto es mío y ya te decía yo cuando platicábamos ayer por teléfono que bueno, no lo sabe la gente, pero Enrique es un colaborador de nosotros, de nuestro sitio Somos Más 99, desde hace mucho tiempo, desde siempre, y es uno de los expertos en el idioma más consultados de Guanajuato, bueno, pues de los que yo conozco, ¿sí? Entonces, con Enrique queremos hablar de por qué, Enrique, por qué te dedicaste a esto. Pudiste haberte dedicado a otras cosas, bueno, tú trabajaste en la radio, has hecho muchas cosas, pero ¿por qué te especializaste en eso? A ver, cuéntanos. Bueno, he de confesar que yo cuando egresé de la universidad tenía muy mal estilo de redacción y tampoco era muy bueno en ortografía. ¿Para qué más que la verdad? Lo que sucede es que entré a trabajar a una oficina pública de las que antes llamaban comunicación, prensa y propaganda, ahora comunicación social, y entonces de una oficina pública federal. Y entonces, en aquellas épocas no había computadoras, no había internet, no había una serie de recursos tecnológicos con los que hoy contamos. Me pasaron un texto, mi jefe me pasó un texto y me dijo, revísalo, tú eres universitario, revísalo con lupa porque el secretario lo va a firmar y se va a desplegar en todos los periódicos nacionales. Entonces, bueno, me fui a mi lugar y con diccionario en mano fui revisando cada una de las palabras de ese documento y sí noté un error, un solo error. Es una palabra muy extraña porque es poco utilizada. Es una palabra que se escribe junta y con acento y que es el por qué. Cuando uno pregunta el porqué de las cosas, viene el artículo y por qué junto y con acento, que es muy rara realmente escribirla. Entonces la hallé en este texto y pues la solicité a la secretaria que rehiciera el texto, que lo pasara nuevamente en limpio ya con la corrección. Cuando se lo presenté a mi jefe, me fue, pero como en feria, porque decía que cómo era posible que yo hubiera admitido que se pasara ese error ortográfico. Y viendo esa situación, llevé mi diccionario y le dije, mira, aquí está. Se sorprendió muchísimo y en ese momento tomó el texto, salió de la oficina y le dijo a todo mundo, cuando tengan alguna duda acerca del idioma, pregúntenle a Enrique porque es muy bueno, me acaba de sorprender con algo que yo desconocía. Y la verdad es que yo no era tan bueno. Entonces, empezaron mis compañeros a preguntarme, y esto me obligó a investigar, y esto me hizo ir enriqueciendo. Entonces, fueron las condiciones en las que me llevaron a especializarme sobre el idioma. Bueno, pues, Enrique, ¿de cuántos temas habrás hablado en los artículos que has publicado con nosotros? No, muchísimos, muchísimos. El último, hablaste de los nombres propios y un tema interesantísimo, el por qué JJ, el por qué Ma, todo el mundo dice Juan José o María, pero no se llaman así, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No,
Bueno, el artículo está relacionado precisamente con el mito respecto a que los nombres propios no tienen ortografía. Eso es totalmente falso. O sea, todas las palabras en español deben acatar la ortografía. Que no lo hagamos por desconocimiento de los padres, por desconocimiento del propio juez del registro civil, bueno, eso es otra cosa, pero finalmente son palabras que deben acatar las normas ortográficas. Y por culpa de eso, mucha gente se llama como no debería llamarse. ¿A qué me refiero? Hace unos días precisamente hablaba con un compañero periodista que al leer el artículo me dijo, oye Enrique, entonces yo soy Oscar porque mi acta de nacimiento aparece sin acento. Le dije, pues, discúlpame, pero sí, eres Oscar y no Oscar. El registro debió haber obligado a poner allí acento o preguntado al menos al padre si prefería, si se llamara Oscar y no Oscar. Y como eso, hay cientos de miles, ¿no? Había un secretario de salud en el estado, también diputado, que se llamaba, bueno, él informaba que se llamaba Héctor Jaime, cuando en realidad no era Héctor, era Héctor y además era sin H. Entonces, el nombre correcto era Héctor Jaime, no Héctor Jaime. Y Oye, así, diputado federal. sí, sí, diputado y secretario de salud en un tiempo. Bueno, otro de los temas que a mí me han llamado siempre la atención es esta manía que ya cada vez más tenemos de integrar anglicismos a nuestro idioma. ¿Tú cómo ves eso, Enrique? Uy, eso es horrible. Yo doy clases en una universidad y una de las cosas que insisto a mis alumnos es que por favor no utilicen anglicismos. Y francamente, a más de uno le cuesta trabajo dirigirse a mí sin anglicismos, porque por poner una frase que no es textual, simplemente la retomé de alguien que sí cometió varios errores, que dijo, me pongo el phone por la mañana para ir al gym. En cuanto suena me pongo el pants, me subo a la troca, si no funciona la pucho y me voy al gym, hago aerobics y a las 10 hago un break para, para lonchear, ¿no? Entonces, cuando realmente todo eso se pudo haber dicho muy fácil, pongo el despertador temprano para levantarme al gimnasio. Eh, Algo que casi no se utiliza aquí en México, usamos la palabra pants para la ropa deportiva, cuando en realidad el nombre admitido es chándal. Me pongo el chándal, me subo a la camioneta, si no funciona la empujo, llego al gimnasio, hago ejercicio rítmico y a las 10 un receso para desayunar. Y se puede decir tan fácil, pero como estamos tan saturados de anglicismos y tenemos tanta admiración por la cultura norteamericana que incorporamos muchas palabras que no corresponden. Y relacionándolo con el tema que decías hace unos minutos, por ejemplo, por culpa del inglés, ponemos Ruth con TH al final cuando eso no existe en español. Debería ser Ruth con T y ya, se acabó. O Elizabeth y le ponemos TH también. O también solemos utilizar un Jonathan o Jessica cuando la J no tiene ese sonido Y en español. En realidad serán Jonathan y serán Jessicas porque esa es la manera en que se debe pronunciar en español y no en el inglés. Y eso también es influencia, pues, de eso. Algo que, por ejemplo, también actualmente tenemos con lo de la pandemia es la palabra sanitizar. Esa no está admitida en español cuando en realidad sería higienizar, limpiar, desinfectar, que tenemos muchas alternativas. Teniendo tantas alternativas en español, se hace innecesario incorporar palabras del inglés, pero es nuestra costumbre suponer que es una manera mucho más elegante o quizá mucho más de nivel el hablar en inglés cuando en realidad se trata de unos barbarismos por desconocer el español. Enrique, ¿cómo qué otra palabra usamos mucho que esté mal empleada? De esas que sean muy,
muy recurrentes. Bueno, hay una palabra que se utiliza mucho en el sector público, que es la palabra adolecer. El 90% de las personas que lo utilizan suponen que significa carecer. Cuando vamos al diccionario nos enteramos que no es así, que adolecer de ninguna manera significa carecer. Por el contrario, adolecer significa tener, padecer, pero de una manera negativa, porque viene de dolor, de dolencia. Entonces, cuando yo adolezco de gripe, no es que carezca de la gripe, sino por el contrario, padezco un problema de gripe. Entonces, son de las muchas palabras que utilizamos inapropiadamente. Otras palabras, ya no por influencia, bueno, la que se me acaba de ocurrir es por influencia del inglés, decimos justamente influenza, cuando en español debería decir gripe. Hace algunos años padecimos un problema de gripe aviar y gripe porcina. El nombre correcto debía ser gripe, pero como en el inglés los boletines que llegaban al respecto sobre la pandemia en todo el mundo llegaban bajo el nombre de influenza, entonces lo incorporamos y empezamos a decir influenza aviar e influenza porcina, cuando en realidad la palabra gripe es la adecuada y en inglés no la utilizan la palabra gripe porque en inglés gripe es un dolor de estómago. Entonces, justo son de las palabras inapropiadas que utilizamos de una manera tan cotidiana que deberíamos verdaderamente replantearnos. Me acuerdo, como anécdota, seguramente tú lo recuerdas también, que la maestra Elvester Gordillo, tan famosa, dio un discurso alguna vez y no podía pronunciar influenza. ¿Te acuerdas? Sí, sí. H1N1 y se revolvía y la maestra, bueno, y la maestra más importante del país en ese momento, digámoslo así. Sí, bueno, pero es justo el estar acostumbrados a utilizar palabras que no nos corresponden, que deberíamos, a ver si me explico. El español tiene 100,000 vocablos primitivos. Digo 100,000 vocablos porque son las entradas del diccionario oficial. En promedio, cada una de estas palabras tienen 5 derivados. Nuestro idioma es suficientemente rico como para tener las palabras en español necesarias para cada caso. Sin embargo, no lo utilizamos en plenitud porque lo desconocemos y entonces por culpa de eso recurrimos a palabras comodín o a palabras que hemos escuchado. Entonces, en estudios que se han realizado en toda América Latina, de los 100,000 vocablos base que hay del español, apenas alcanzamos a usar 250 palabras en todo el día. Y siempre nos desenvolvemos con esas 250 palabras y no nos preocupamos por enriquecer nuestro vocabulario, por tener más alternativas a la hora de expresarnos, por buscar otras formas de decirlo con toda precisión. Por ejemplo, nuestro idioma, el español, el mexicano, está altamente enriquecida con las palabras de origen náhuatl o otomí o purépecha. Está altamente enriquecido con las lenguas locales. Y muchas veces hay frases, palabras, conceptos que son mucho más intensos que en español. Por ejemplo, cuando se apapacha, en realidad estás abrazando con el corazón y ese, en términos del español de México, es una palabra maravillosa, preciosa. Te mando un apapacho o necesito un apapacho y eso significa no solamente abrazarte físicamente, sino también con el corazón y eso habla de una palabra mucho más intensa que simplemente te doy un abrazo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ya por último, para aprender, seguir aprendiendo, aprovechando esto, Enrique, Sí, que está estás bien. aquí. A mí, ¿sabes qué palabra me hace mucho ruido? ¿Cuál? Accesar. Uy, bueno. Un ruido, o sea, es muy fuerte el ruido que me provoca. ¿Cómo ves esa palabra? Sí, es una palabra muy de moda. Es muy común que la gente la utilice. Hace como 6 meses estaba yo en el banco y precisamente el funcionario me estaba tratando de explicar cómo conectarme con la base de datos. Entonces, utilizó la palabra accesa después de aperturar, que también es una barbaridad.
accesa a su cuenta y dije, perdón, no entendí. Sí, sí, que accesa, que hace acceso. Ah, vaya, cuando sería mucho más fácil acceder, entrar simplemente, ¿no? Pero ya es la costumbre, ya, ya la tienen como estribillo y entonces no hay el esfuerzo por encontrar alternativas para decirlo. Y esto es muy importante porque incluso cuando he dado cursos de capacitación, sobre todo en el sector público, que están acostumbrados a formatos, es decir, a estribillos, a formas ya preestablecidas, por medio de la presente, me dirijo a usted de la manera más atenta, etcétera. Eso lo que hace es que impide encontrar formas diferentes de decir algo. ¿Por qué? Pues porque estamos tan acostumbrados a manejar el mismo estribillo que resulta así como el rezo, que es prácticamente en automático, ya ni siquiera tomas en cuenta qué palabras estás utilizando o si las estás utilizando correctamente. Entonces, lo que hace el aprenderse un rollo de memoria es generar que no busquemos otras formas de decir lo mismo. Y entonces eso lo único que hace es limitar nuestras habilidades y capacidades para entender y comprender bien. ¿Por qué estoy relacionando aprender y comprender bien? Porque finalmente el idioma es un instrumento para entender la realidad. Si no manejamos correctamente el idioma, el nivel de realidad es totalmente bajo. Me voy a explicar. Por ejemplo, una persona con escasez de estudios académicos, me refiero que no tenga ni siquiera la primaria, les es más difícil conceptuar un proceso legal porque no tienen las palabras, las herramientas para entender todo y comprender el proceso cómo se está llevando a cabo. Y es mucho más fácil tomarles el pelo y justo las estadísticas demuestran que son las personas que más son objeto de abuso. Mientras que manejando el idioma, teniendo el idioma, es mucho más fácil entender y comprender las cosas. Voy a poner un ejemplo. La palabra concepto. Nadie ha visto un concepto correr por las escaleras, estar atropellado o colgado en un tendedero. ¿Por qué? Pues porque la palabra concepto precisamente es un concepto, es una palabra abstracta, no tiene referencia material. Sin embargo, la hemos utilizado en nuestras charlas, en nuestros comentarios, en el análisis, hablar de un concepto, un concepto comercial, un concepto de diseño, un concepto arquitectónico, incluso la misma discusión, la conceptualización. Entonces, esta palabra, como no tiene referencia en la realidad, está funcionando para hacernos comprender, entender y analizar a lo que nos estamos refiriendo y la interpretamos y la entendemos. Entonces, sin palabras conceptuales, sin un vocabulario rico, lo único que está sucediendo es que no tenemos las herramientas suficientes para comprender la realidad. Y he ahí la preocupación de que nuestro lenguaje sea altamente pobre. Eso lo único que nos provoca es no comprender con toda plenitud nuestra realidad y dejarnos engañar muy fácilmente por los que sí leen, por los que sí razonan, por los que sí discuten y los que entienden. Bueno, pues ya ven, aprende uno mucho escuchando a Enrique. Y ya le dejo de consultar de palabras, porque Enrique, además de ser experto en el idioma, ¿cómo lo decimos, Enrique? Lo ejerces porque él también escribe. Sí. Tiene varios libros. Cuéntanos de ello, de esa faceta de tu vida, Enrique. Gracias, con todo gusto. Bueno, he escrito 4 libros, estoy preparando otros más, 3 de carácter académico, son para explicar cómo escribir correctamente, tanto gramatical como ortográficamente. Pero en realidad estos 3 libros son una recopilación de los artículos que publico, entre otros medios, en Somos Más 99, y donde me preocupo por explicar a la gente el idioma, pero de una manera no académica. Y digo son libros académicos porque en realidad lo que hace es justamente enriquecer con conocimiento académico a las personas,
pero sin recurrir a la terminología académica que muchas personas no la captan, no la entienden. No hablo tanto de sustantivos, adjetivos, adverbios, porque la gente automáticamente hace una barrera, no le interesa el tema y entonces se bloquea. Yo lo que pretendo con estos libros es hacer llegar esta información de forma no académica, incluso con anécdotas graciosas, con elementos chistosos que a la gente le hagan reír y de esa manera dejarle un conocimiento. Los 3 primeros libros. El último libro que he publicado es un premio estatal de cuento. Desde hace muchos años he sido aficionado a la lectura de las culturas prehispánicas. Tengo 30 años fácilmente leyendo, sobre todo a Miguel León Portilla, que me encanta, me fascina. Lástima que ya haya fallecido hace poco el maestro. Y en algún momento salió una convocatoria sobre un libro de cuentos. Uno de mis sobrinos me había pedido un cuento sobre los mexicas y con esa base escribí ese cuento, pero se me imaginó que sería más o menos sencillo, no lo fue tanto, escribir una serie de cuentos relacionados con toda la historia de los mexicas desde que salen de Aztlán hasta que hay el primer intento de independencia. Presenté el proyecto, me lo aprobaron, entonces empecé a desarrollar todos los cuentos y actualmente, bueno, tengo la fortuna de que se llevó el Premio Estatal 2016 que convocó el Instituto de la Cultura de Guanajuato. También he colaborado en otros cuentos, sobre todo del Diezmo de Palabras, que es el grupo literario en el que pertenezco, que han publicado, hay estos dos libros, y aquí hay colaboraciones mías, y hace poco salió... ¿Cómo se llaman estos libros? ¿Nos puedes dar los títulos? Sí, cómo no. Uno de ellos es Umbral y el otro es La risa, remedio casero infalible. Son libros que publicó el municipio de Celaya. Y este otro, que fue una convocatoria de una editorial privada, que son escritos desde el encierro, están relacionados con la pandemia, y aquí también me pidieron una colaboración para un cuento. O sea, que este es reciente. Sí, se acaba de publicar en este año. Escrito sobre la pandemia, viene poesía, dramaturgia, y a mí me solicitaron un cuento, que es lo que a mí me gusta escribir. Soy incapaz de escribir poesía, soy incapaz. No tengo esa habilidad, pero escribí un cuento al respecto. Bueno, les tengo que decir también que, abusando de la amabilidad de Enrique, le pedí que nos leyera algo de lo que he escrito. No sé, Enrique, ¿cómo ves eso? ¿Nos puedes leer algo? ¿Preparaste algo? Yo encantado. Con todo gusto. Este cuento se llama Desmentido. El número de reporteros era muy nutrido. No obstante, todos estaban en condiciones de ver sin dificultad el lugar donde se ubicaría el convocante de la conferencia de prensa en el escenario. Los periodistas murmuraban en voz baja, acorde con la hora señalada. Hizo su aparición quien los había citado. Algunos empezaron a aplaudir, pero la mayoría no lo siguió. Sin protocolo o presentación, el recién entrado inclinó la cabeza en señal de saludo y tomó asiento en un sillón ubicado en el escenario. Acomodó su túnica, respiró lentamente, echó para atrás los largos cabellos, mostró a la audiencia unos dados que traía en la mano y los arrojó en una mesilla de centro ubicada frente a su asiento. Los dados rodaron ante la mirada atenta del convocante, así como extrañada y expectante de los reporteros. Por fin, los pequeños cubos mostraron un resultado. Todos estaban en silencio. El personaje del escenario asintió muy levemente con la cabeza, presionó un poco los labios y levantó sin prisa la mano derecha con el dedo índice extendido. De súbito en el escenario apareció una imagen tridimensional del universo, como las animadas por Neil deGrasse Tyson que se muestran en Cosmos. Esta vez, los reporteros la veían directamente entre ellos. Una exclamación de asombro se escuchó.
Los asistentes entonces vieron estallar un sistema solar y varios planetas desaparecer. La escena era tan vívida y de una calidad como en ninguna producción se había visto. Todos sabían que con deGrasse era una animación de postproducción, pero allí la veían en vivo, en tiempo real. De nuevo hubo quien pretendió aplaudir. Algunos reporteros consideraron eso la noticia. Una nueva era en la tecnología cinematográfica se estrenaba. Mientras tanto, en el escenario, no obstante el barullo de la audiencia, quien citó a la conferencia de prensa no retiró la mirada de los dados. La animación corría. Unos instantes después, sin expresión alguna, en silencio y con la secuencia del estallido aún en progreso, el personaje se levantó para dejar el escenario. Un reportero gritó: «Señor, unos minutos, por favor». El convocante giró para prestarle atención al reportero. «Disculpe mi atrevimiento», continuó el periodista, «pero no logro entender que nos citara solo para ver esta novedad tecnológica». La expresión de quien llamara a conferencia de prensa fue de desilusión. Entonces, con voz potente y resonante, que llenó de forma intensa el lugar, dijo: «He llegado al límite. Ya no soporto a tantos líderes en apariencia iluminados. En sus redes sociales, con obstinada frecuencia, todos los días publican frases de mi supuesto comportamiento y forma de pensar. Pero a nadie consta. La mayoría da por cierto pensamientos que ustedes mismos me atribuyen. En realidad, así lo quieren creer. No es a mí a quien siguen. Van tras de quienes halagan sus oídos. Siguen a sus líderes, a los que dicen que yo hablo como ellos. Vean, vean, por ustedes mismos, vean. Yo sí juego a los dados». Muy bien, Enrique. Está basada en la anécdota de que le preguntaban a Einstein si Dios jugaba con los dados y bueno, ya Einstein hacía su respuesta, ¿no? Sí, oye, ¿cómo es esto de la literatura, de los cuentos en específico, ¿no? Bueno, yo digo que también la poesía, Sí, que claro. nos hacen volar, literalmente. Claro, bueno, es difícil escribir un cuento. El cuento aparentemente es sencillo por ser breve, por ser corto, por ser un solo tema, por tener pocos personajes. Aparentemente es sencillo, pero es uno de los textos, de las producciones literarias más difíciles porque no puede haber palabras de más. Debe ser breve, directo, preciso y concreto. No se puede entretener en cosas que no vayan encaminadas hacia el remate, hacia el final, y que además todo remate de un cuento debe sorprender al lector. Es decir, salir por donde no se le espera. Eh, Esto es un poco como el chiste. Sigmund Freud, en su libro La risa y su relación con el inconsciente, decía que si algo nos causa emoción y gusto es el chiste, pero todo porque juega con nuestras habilidades analíticas. Siempre, y todo chiste se puede, al más elemental, el más bobo o el más sofisticado se puede comprobar, siempre remata por algo que el espectador no se lo espera. Y esa es la característica básica del cuento, tratar de llevar por un camino al espectador y darle un remate que no estaba previsto o que no había considerado. Y para ti, Enrique, bueno, y te lo digo por experiencia propia, a mí me causa mucho placer leer, pero es tan placentero escribir. Sí, es muy placentero. La verdad es que te da la libertad de hacer muchísimas cosas, de informarte, de desarrollar las temáticas y darle tu propio estilo o tu punto de vista. Finalmente, el escribir es el reflejo de ti mismo, de tu pensamiento, de lo que consideras. Entonces, lo haces a través de los personajes y esto, pues obviamente, es una grata catarsis porque finalmente estás informando o desarrollando o hablando de los temas que a ti te gustan y te apasionan. De hecho, aunque hay una vena eminentemente comercial, es decir, que hay quien produce textos
que se vendan específicamente y con ello pues recibir ingresos. Finalmente el hecho de que alguien lo haga tenga un tema y lo desarrolle, aunque sea comercialmente, por último es su misma expectativa, su mismo punto de vista, su mismo desarrollo. En alguna ocasión platicábamos acerca de una serie que ahora están muy de moda, y entonces decían, oye, pero qué padre, la gente respondió así. Les decía yo, bueno, pues también hay que recordar que se trata de un guión y que el guionista decidió que la gente se comportara así. Entonces sí ya lo pensó porque se trataba de una serie muy histórica, ya se lo pensó y dijo, bueno, pues también es la manera en el guión o el giro que le da a las cosas o su propia perspectiva, ¿no? Entonces, por eso escribir es sumamente placentero, sumamente grato. A mí me gusta mucho no solamente escribir la columna de Chispitas de Lenguaje, que me divierte mucho dar a conocer información acerca del idioma, sino también los cuentos. Los cuentos para mí son altamente deliciosos. Y actualmente estoy preparando una novela. A ver, cuéntanos. Bueno, primero recuérdanos de este cuento que nos acabas de leer, ¿dónde lo podemos encontrar? Este es una exclusiva. De verdad. Sí, sí, No, sí. pues mil gracias, Enrique, mira. Lo estoy estrenando aquí, pero hay otros muchos cuentos sí ya publicados. Hay un cuento muy bonito que ganó un concurso en España, que es sobre el lobo. Eh, eh, es un cuento acerca de cómo evoluciona el lobo. Bueno, te lo puedo leer, ¿eh? ¿Puedo? A ver. A ver. Bueno, pero espérame un segundo, Sí. porque pues seguramente has de conocer a alguien que se llama Carlos Soriano, que te dice Sí. que no solo es la admiración por el idioma de los vecinos del país del norte, es algo más sociológico, pues se busca pertenecer a un grupo y evitar ser víctimas del bullying. Además, hará falta de otras, entre paréntesis, libros, películas, poesías, entre muchas otras, en nuestro idioma. También te escribe Javi Ru, que dice muy interesante plática acerca de nuestra lengua. Felicitaciones, licenciado Soriano. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias. ¿Cómo ves? Les agradecemos sus comentarios. Adelante, Enrique, pues a ver, te escuchamos. Gracias, sí. Se trata de un cuento publicado en España, en el Diario de Madrid, que también ganó un concurso, y es acerca de cómo evoluciona el perro, ¿no? Y la razón por la cual evoluciona el lobo. El pequeño preguntó al término de la lectura, ¿pero eso es cierto, mamá? Parece que sí. Eso dice tu libro, Los mejores amigos. Todas las razas de perro tienen un origen común. Es que yo veo muy diferente al chihuahua de mi prima y a nuestro boxer. No se parecen. ¿Cómo pasó? Mañana le preguntas a tu profesora. Yo no tengo idea. Ahora, a dormir. 150,000 años antes, un grupo de niños, ancianos, mujeres y hombres caminaban en condiciones muy adversas. El frío se incrementaba por el viento. No obstante, el líder no ordenaba plantar los refugios que portaban. Grok, ¿no te detienes por lo que hay detrás de los árboles? Preguntó Tak, que caminaba a su lado. ¿Sí? Es solo uno, no viene en manada, la abandonó quizás hace varias semanas. También lo sé, Tak. Es un lobo extraño. Incluso, con todo propósito, nos ha permitido verlo. No se oculta, eso me inquieta, respondió el líder. No es por la comida que nos sigue. De eso estoy seguro, lo he oído cazar, pero no termina de comer las piezas. Por algo se niega a perdernos. Bajó de peso desde que va tras nosotros. Se alimenta lo necesario y de inmediato sigue nuestro rastro. Es raro su comportamiento. Algo pretende esa bestia y no logro imaginar. Insiste a las madres que no pierdan de vista a los críos. Lo saben, pero podrían descuidarse. Grok por fin dio la orden de acampar. El viento terminó por convencerlo. Bien sabía que el clima podía empeorar. Tampoco le gustó quedarse entre los árboles. Sería más difícil. No le gustó mucho quedarse entre los árboles. Sería más difícil protegerse en grupo, pero era necesario para dar
protección a los endebles refugios que podían destruirse por el ímpetu del aire. Se dieron prisa en armarlos. El viento se transformó en borrasca y la visibilidad bajó por los copos de nieve. A pesar de lo cercano, era casi imposible divisarse de una tienda a otra. El líder apenas probó los alimentos ofrecidos por su pareja. Cada que pretendía asomarse fuera del refugio, el viento entraba impetuoso desde donde los críos reposaban. Se dio por vencido, pero siguió sin comer. Fue una noche muy inquieta para Grog. Por la mañana, Tak encontró que el líder ya recorría los diferentes refugios. Uno fue destruido, dijo Grog. Pide a los hombres que vengan con nosotros. Los demás que levanten el campamento y se reúnan con toda la tribu en el descanso de enfrente. Que el resto de los hombres rodeen a las familias. Voy por mis armas. Los 4 integrantes del grupo se reunieron alrededor del refugio destruido. El viento y la nieve había borrado todo rastro de la familia que lo habitó durante la ventisca. Es de la mujer que perdió a su hombre hace varias semanas. Todos los hijos eran pequeños. No hay rastro de sangre, Grog. Fue la borrasca y no el animal. ¿Por dónde los buscamos? El viento por la noche corría hacia allá, respondió. Sigamos esa dirección. Grog se sintió sobresaltado porque no lograba divisar al lobo. Su ausencia le provocaba más angustia que alivio. Apuró su marcha. ¡Por acá!, escuchó a Tak gritar. Era una cueva poco profunda y dentro estaba la madre con sus 4 hijos todos sanos. Los mayores presentaban magulladuras, golpes y desgarres en las pieles de animales que los cubrían, pero todos estaban sanos. Las heridas eran menores. Comían con mucho ánimo carne de oso recién cocida. Se necesitan muchos hombres para matar a ese animal, dijo Grog más tranquilo al ver el cadáver del oso destazado. Han sido fuertes y valientes, muchachos. Nos ayudó el amigo de Canesec, explicó el mayor. Asestó una fuerte mordida en la pata del oso por la parte trasera. Eso hizo que nos dieran la espalda del animal. Aprovechamos el momento para hincarle nuestras lanzas. A todos nos derribó su reacción al girar hacia nosotros. Madre, que estaba del otro lado, propinó un gran golpe con una enorme roca. Eso nos dio tiempo para reponernos. De nuevo, el amigo de Canesec intervino y lo mordió por el cuello. Los demás aprovechamos para enterrar una y otra vez nuestras lanzas. También empedreamos lo más fuerte que pudimos al oso. Su grasa ayudó a que pudiéramos encender una fogata y comer todos. Curtir la piel nos repondrá la que nos desgarró. Fue una noche muy fuerte. ¿Qué amigo es ese?, preguntó Grog. Canesec señaló hacia los árboles. Allí estaba el lobo, echado, pero atento a lo que sucedía en la cueva. ¿Dejaste comida por todo nuestro camino?, dijo molesto Tak. El pequeño lo negó. Entonces, ¿por qué no sigue ese animal? Canesec se encogió de hombros y dijo, yo solo acaricié su cabeza. Oh, acto tan simple. Sí, y además se nota, ¿no? Los animales, el perro, lo que busca es justo la caricia. Y yo parto del supuesto que fue la caricia lo que hizo que los lobos dejaran este estado salvaje para transformarse en los mejores amigos del hombre. Eso suele suceder, ¿verdad? Entre humanos también. Un abrazo basta. Un abrazo basta, sí. Un afecto, una sonrisa. Eso es lo que es suficiente. Uy, Enrique, no, pues te agradecemos mucho, de veras, que estés aquí. Ojalá te hayas sentido muy bien. Gracias, hijo. Le digo a la audiencia, le cuento que Enrique tiene un espacio semanal en Somos Más 99, donde pueden leer sus columnas todos los jueves, pero no solo los jueves, pueden visitar el sitio y ahí pueden encontrarse del lado derecho, en una columna del lado derecho, en un anuncio que lleva al sitio de Enrique R. Soriano Valencia, porque Enrique también da cursos, da talleres y muchas cosas que se pueden aprender con él. Entonces ahí lo pueden encontrar y pueden hacer contacto con él para cualquier cosa. Gracias, te lo agradezco, Agustín. Es muy necesario, es muy necesario. Enrique, pues te digo, ojalá te hayas sentido a gusto.
Gracias, sí, como no, muchas gracias y te agradezco la amabilidad de invitarme, permitirme contar algunos cuentos que escribo. No suelo hacerlo, casi siempre las entrevistas que me hacen están relacionadas con el idioma y bueno, nos enredamos hablando del idioma, ya se va el tiempo, pero esta es la primera ocasión que me invitan a leer mis cuentos, a mi producción literaria, que bueno, yo espero sea mucho más larga. Antes de despedirnos, Enrique, te leo los últimos mensajes. Te manda a saludar Juan Manuel Manríquez Caballero, Manuel Manríquez, perdón, y te dice que esta historia que acabas de contarme, pues es muy interesante, ¿no? Te manda también José María Adame un saludo y, y bueno, pues Compañero en la nosotros también. universidad, ¿eh? ¿Vale? Compañero en la universidad Ah, fíjate, fíjate. de periodismo, de Entonces, la carrera de periodismo. muy bien, muy bien. Pues mira, no, Enrique, te mando un abrazo hasta Celaya Muchas gracias. y aquí te esperamos pronto. Cuando tú quieras, ya sabes, esta es tu Yo, casa. yo estoy a las órdenes y también a los desórdenes, ¿eh? De Gracias. acuerdo. Un abrazo. Cuídate mucho.